Y atención, porque también a las plantas les puede dar un golpe de calor. Ismael Pizarro, además es que reciben un nombre concreto. Sí, buenas tardes Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, como decías, a las plantas también sufren esos golpes de calor que sufrimos todos, y además con estas olas de calor en las que estamos y tan prolongadas, existe sobre todo el riesgo del viento, ¿no? Estos efectos que estamos viendo ahora mismo en imagen, bueno, hoy vamos a hablar concretamente de un efecto que se denomina asurado. ¿Qué es eso del asurado? Pues lo podemos intuir por el nombre, ¿no? Asurado puede venir, si lo analizamos bien, de sur, y entonces se asocia siempre a un viento de sur, que suele ser un viento cálido y seco. Entonces no solo viene dado por las temperaturas, sino especialmente por ese viento. Claro, este efecto que vemos concretamente suele darse por este viento, que evidentemente se suele dar cuando hay temperaturas muy altas, ¿no? O sea, claro. Que es lo que más afecta a las plantas. Cuando estamos en episodios de altas temperaturas y de repente viene un viento cálido y seco, es un efecto muy difícil de controlar, ¿no? Porque nosotros podemos prever que de repente va a venir una ola de calor, podemos cuidar de alguna manera nuestras plantas, pues aumentarle el riego, protegerlas, pero no podemos prever tanto estos episodios de viento y además de viento seco, que pueden ser repentinos, puede ser en cuestión de segundos, que son lo que genera este efecto que estamos viendo ahora mismo en pantalla y que puede ser muy perjudicial. Sí, puede ser muy perjudicial para las plantas. Son hojas secas, sobre todo se caracteriza porque comienzan a secarse el borde, lo vemos muy bien en esta imagen. Vemos como esa hoja que concretamente se trata de un castaño de Indias está secándose por todos los bordes, manteniendo el centro de la hoja y los nervios por donde circula la savia, ¿no? Más verdes, más todavía como... Sí, porque lo el interior todavía se ve verde. ¿Por qué se secan solo los bordes y el interior se ve verde? O mejor dicho, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que ese interior también se termine secando? Bueno, esto es cuestión del episodio, sobre todo de viento, ¿no? o de aire, porque durante este episodio la humedad relativa del ambiente baja drásticamente, algo que necesitan las plantas para realizar la transpiración, la evapotranspiración, ¿no? Entonces, durante este episodio, como la humedad baja tan rápido y tan repentina, la humedad del ambiente, las plantas evaporan muy rápido ese agua. Por eso comienzan a secarse los bordes, porque son las partes más alejadas de donde circula esa savia. El efecto se puede ver prácticamente si el episodio ha sido severo y sobre todo en esta ola de calor tan prolongada, tan larga. En el momento que se haya movido un poquito de viento, este efecto, este asurado, se puede ver prácticamente incluso al día siguiente o incluso horas después del episodio. A mí eso de asurado me sonaba a los campos de cereales. No sé si tiene algo que ver. Bueno, es un nombre, ¿no? Este efecto que es más agrícola, más que jardinero o ornamental, ¿no? Pero como estamos viendo en estas imágenes, en estos árboles, es un efecto que sucede a todo tipo de plantas. De hecho, perdón Ismael, porque es que estamos viendo árboles, pero me preguntaba si también en las plantas domésticas se podía llegar a dar. Sí, bueno, aquí tengo un ejemplo clarísimo que me ha sucedido a mí durante esta ola de calor. Anda. Tenemos un Cornus florida, es una planta exótica, la que vemos en las imágenes, el castaño de Indias también es una planta exótica, y podemos ver perfectamente cómo, bueno, en primer lugar, yo he tenido que meter la planta dentro de casa y vemos cómo está sucediendo exactamente lo mismo. Sí, se ven esos bordes muy marrones. Se han comenzado a secar los bordes de las hojas, incluso llegan a desprenderse de ellas totalmente. ¿Y tú crees que esa planta la vas a poder salvar o ya no tiene solución tu planta? No, bueno, esto es un efecto muy dañino para las plantas porque están perdiendo superficie de verde, entonces pierden superficie para realizar las funciones vitales, la fotosíntesis, conseguir nutrientes, hacer el intercambio de oxígeno y es muy dañino, pero sobre todo en plantas frondosas y leñosas, es decir, por ejemplo en el cereal, que es una herbácea, sería muy difícil recuperarla, pero en este tipo de plantas sí que las podemos intentar por lo menos salvar a través de una poda. Aquí también tengo un ejemplo
que me ha sucedido en varias plantas. Entonces esto es un arce japonés al que yo ya le he realizado la poda. Como podéis ver, todas las partes que estaban secas, que se habían afectado por este efecto, por este golpe de calor, las he eliminado, y haciendo que la savia que todavía sigue circulando por las partes vivas, por las partes del tronco, se acumule en los puntos donde se ha producido el corte, y así lo podemos salvar. Ayude a emitir nuevas hojas. Pues Ismael Pizarro, muchísimas gracias por traernos también esta solución para terminar con el problema. Nada, a vosotros, como siempre.